La historia comienza con una mujer llamando al jugador. Su nombre es Jiang Suwen y ella le extiende la mano advirtiendo que no queda mucho tiempo. Se explica que el demonio de la avaricia dirigió un ejército demoníaco y por lo tanto creó un templo hecho de oro raro. Este templo existía originalmente en lo alto de la torre. Sin embargo, después de la tercera guerra demoníaca divina, las fuerzas demoníacas restantes, incluido este templo, fueron expulsadas. Los demonios terminaron siendo exterminados y este lugar, que parecía gozar de paz, fue repentinamente atacado y finalmente aniquilado. Los intrusos se movieron a través de constelaciones con un poder que superaba al de los dioses y así aniquilaron a todos los jugadores. Como resultado, la torre se convirtió en un cementerio para los jugadores. Mientras camina, el héroe piensa que no puede creer que la era de los 10 demonios haya caído al piso 22. Pero de esta manera, tiene la oportunidad de darle la vuelta al juego para encontrar lo que estaba buscando, la bóveda y una emona. Con una mirada llena de determinación, comienza a considerar la posibilidad de retroceder en el tiempo. El sistema notifica que el jugador Shang ha entrado en la era de los 10 demonios. Esta es la primera vez que un jugador ingresa a esta era, logrando una hazaña histórica, y se dice que ingresa al reino de los dioses como un humano. Aliviado, el héroe dice que finalmente ha llegado. Mirando a su alrededor, se da cuenta de que esta es la era de los 10 demonios y queda impresionado. De repente, el techo comienza a derrumbarse y se pregunta si se ha dado cuenta de dónde está. En ese momento, decide utilizar la habilidad única Journey Guide. Esta es la mejor habilidad para la exploración, la aventura y la búsqueda que se obtiene mediante el salto del héroe. Usando esta habilidad, le pide que lo lleve a la bóveda y a una emona. Rápidamente comienza a correr hacia el cristal para encontrar lo que busca. Sin embargo, se confunde al darse cuenta de que se dirige hacia un callejón sin salida. Siendo al menos algo inteligente, el protagonista se da cuenta de que se trata de un pasadizo secreto, por lo que saca un candelabro. Al abrir el pasillo comprende que hay mucho espacio en la zona. Agarrando su propio candelabro, comienza a descender las escaleras de la extraña mazmorra. Al llegar a una gigantesca puerta dorada, comprende que ese debe ser el lugar. Con la llave en mano comenta que nunca imaginó que estaría agradecido con Felchis ya que lo jodía cada vez que podía. Retrocediendo en el tiempo, el hombre le ofrece al héroe la llave como pago. Irritado, el protagonista afirma que el contrato no mencionaba esto y que si el hombre sigue así, queda fuera. Con una sonrisa maliciosa, un hombre elegante dice que si cancela el contrato con el guía, su carrera como aventurero ha terminado. Volviendo al presente, el héroe decide usar la llave para abrir la puerta gigante. El sistema informa que se ha activado la billetera oculta de la llave dorada. Esta es la llave dorada de Mammon, una llave que otorga acceso a la bóveda de Mammon. Al abrir la puerta, el héroe comienza a sentirse asombrado y se da cuenta de que hay un gran tesoro en la habitación. Caminando por el pasillo como Gilito MacPato, dice que todos son increíbles. Tiempo después encuentra la espada maldita, un manual de artes marciales que enseña la técnica de los demonios celestiales. Además, también hay un antiguo libro mágico del octavo círculo e incluso un corazón de dragón. Confundido, comienza a preguntarse cómo lograron adquirir todo esto. Cuando le queda poco tiempo, decide utilizar Journey Guide nuevamente para continuar su búsqueda. Sin embargo, el cristal lo lleva hasta un montón de oro que tendrá que derribar. Después de hacer un gran esfuerzo con todas las monedas como el propio Scrooge McDuck, finalmente la encuentra. Este es el artefacto del dios del tiempo, Hourglass de Cronos. En ese momento, el héroe comprende que, incluso si usa el Hourglass, solo el usuario regresará a tiempo. Así, si regresa a la guerra demoníaca, el héroe se da cuenta de que puede subir personalmente a la torre para detener a los intrusos. De esta forma al menos evitará el apocalipsis y salvará así la torre. Con eso, el protagonista toma el Hourglass en sus manos. El sistema notifica que se ha utilizado el Hourglass de Cronos y que la torre se está invirtiendo por primera vez. También advierte que tiene 10 minutos antes de que se acabe toda la arena. Con mirada decidida, el héroe afirma que si retrocede en el tiempo, hará lo que sea necesario para evitar este tipo de cosas. Sin embargo, una especie de monstruo con múltiples tentáculos invade el lugar y afortunadamente el héroe logra esquivarlo. Molesto, se pregunta por qué sucede esto ahora. En realidad, el monstruo parece tener múltiples cabezas de serpiente. Todos van a atacar al héroe, pero él logra evadirlos. Mirando hacia un lado, se da cuenta de que en esta habitación no solo hay tesoros, sino también armas de los dioses. En ese momento agarra el trueno de Zeus, cenicero. Luego, sin querer perder mucho tiempo, rápidamente lanza un golpe eléctrico hacia el monstruo. El monstruo se enfurece por completo y sin embargo logra golpear al héroe. Molesto, el protagonista se da cuenta de que este monstruo es más fuerte de lo que había imaginado. Sin embargo, sorprendentemente aparece una espada gigantesca a su lado. Esta es Loventum, la espada de la destrucción. El protagonista afirma que al usar las armas de los dioses, no importa cuán fuertes sean estas. Si hay intrusos, podrá derrotarlos. Y además, esta espada también existe para incitar al caos. Bethany blande la espada y carga hacia el monstruo. Está envuelto en llamas llevadas por la espada, mientras que su oponente ejerce algún tipo de magia oscura. Negándose a aceptar su muerte, el héroe esquiva rápidamente todos los ataques de la serpiente gigante. Y sin dudarlo,
le da un simple golpe al monstruo, quemándolo para siempre. Al analizar la situación, se da cuenta de que los intrusos se forman utilizando otros seres vivos. Mirando hacia adelante, se da cuenta de que su cuerpo principal finalmente ha sido revelado. Resulta ser una especie de jabalí con varias serpientes adheridas a su cuerpo. El enorme jabalí carga hacia adelante mientras el héroe se prepara. Mirando hacia un lado, ve otra arma de los dioses. Algo muy conveniente. Esta es la lanza radiante Brionac. Es el arma de la diosa de la luz conocida por atravesar todo lo que existe. En una escena magnífica, el héroe lanza el tridente con todas sus fuerzas contra el jabalí, atravesándolo por completo. El golpe fue tan poderoso que el monstruo terminó explotando. Y luego de pasar por todo eso, el protagonista comenta que fue increíblemente difícil. En ese momento, el sistema notifica que es el primer jugador en derrotar a un intruso, logrando una hazaña histórica. En ese preciso momento, se activa un dispositivo de Cronos ya que se ha acabado toda la arena. Explica que la bóveda de Grease se ha derrumbado y que ya no tiene dueño. En ese momento, Jung es reconocido como el nuevo propietario. La boca del gremio se destruye y el poder de la glotonería se otorga al jugador que lo derrotó. En estado de shock, el héroe se pregunta qué significa esto. Mientras tanto, el sistema notifica que se está revirtiendo la causalidad del jugador. Todas sus habilidades están siendo borradas, una a una, así como la experiencia que adquirió en la torre. Luego, después de todo esto, el sistema notifica que regresa al tutorial. Mientras tanto, en otra parte de una especie de bosque, varias personas están reunidas. Uno de ellos pregunta qué es este lugar, mientras una chica dice que está segura de que estaba en el trabajo. De repente, aparece una pantalla frente a todos. Es el sistema que les da la bienvenida al tutorial. La gente empieza a preguntarse qué es realmente este tutorial. Con la mano en la cintura, el héroe se pregunta si realmente volvió al pasado. Mirando a su alrededor, se da cuenta de que el ambiente es caótico y la gente discute. De repente, alguien lo agarra del brazo. Desesperado, el hombre pregunta si el niño sabe lo que está pasando y le cuestiona qué hizo mal para terminar allí. Al ver quién es, el héroe se da cuenta de que recuerda a este tipo. Esta persona en particular murió en el tutorial, por lo que el niño le dice que se calme. Irritado, el hombre pregunta cómo podría calmarse y explica que todos fueron arrastrados hasta aquí sin ningún motivo. Se pregunta en voz alta si se trata de algún tipo de broma, y también pregunta dónde están las cámaras. Al analizar la situación, el héroe comprende que no importa lo que diga, tan pronto como comiencen las olas, las cosas se estabilizarán. En ese momento, el sistema notifica que este es el capítulo 1, adaptación, y que tienen solo 4 minutos hasta la primera ola de monstruos. Al ver esta notificación del sistema, otras personas comienzan a preguntarse qué podrían ser estos monstruos. Mientras tanto, el protagonista comprende que todo sigue igual que antes. Estas son las estadísticas de Yang. Nivel 1, Fuerza 7 y Verdad 9. Con la mano en el bolsillo, el héroe se da cuenta de que no lo notó en ese momento, pero ahora comprende cuán serios son sus atributos. Sin embargo, nota una autoridad de la codicia y de la aguja, preguntándose qué podría ser. Pronto recuerda cuando la bóveda se estaba derrumbando. En ese momento, comprende que él también puede utilizar este poder. Sin dudarlo, usa estas habilidades para abrir la bóveda de la avaricia, obteniendo el aliento del dragón de fuego, el martillo de Thor y también las artes marciales del demonio celestial. Se afirma a sí mismo que con esta autoridad podría tener fuerzas suficientes para luchar. En ese momento comienza la primera ola de monstruos. En shock, todas las personas se dan cuenta de que esto está comenzando y se preguntan qué van a hacer. Desde lejos, uno de ellos divisa algún tipo de animal. Es una manada de lobos. Sin dudarlo, todos los lobos cargan hacia la gente, que empieza a correr. Sin embargo, cuando pasa al otro lado, se da cuenta de que allí también hay una manada de lobos. Así, todo el grupo acaba rodeado. Uno de ellos se pregunta si van a morir allí. En ese momento el héroe dice que si no quieren morir tendrán que luchar, pero aparece un hombre que les pregunta si son conscientes de la situación en la que se encuentran. Agarrando al niño por el cuello, exige saber cómo cree que se supone que deben luchar contra estas cosas sin armas. Sin embargo, otra persona interviene y le pregunta si el hombre tiene un plan mejor. Este hombre en el que confían se llama Kang Hyun-chul. En este momento, Jung dice que es simple y explica que mientras él se ocupa de ellos, los demás deben centrarse en la defensa. El hombretón asiente con la cabeza, pero al mismo tiempo se pregunta cómo planea el niño luchar solo contra los lobos. En ese momento, el protagonista recupera las artes marciales de los 10 caminos de la bóveda. De repente, la manada de lobos carga contra él. Rápidamente, el héroe utiliza las artes marciales de los 10 caminos para contraataque. Golpea a uno de los lobos y lo envía al suelo. Enloquecidos, varios lobos se abalanzan sobre el niño, pero él se prepara para luchar. Rápidamente, el protagonista salta y lanza múltiples patadas, acabando con todos los lobos que encuentra en su camino. Al ver todo esto, la manada queda atónita, preguntándose quién es este tipo y cómo está peleando así. Incluso el gran hombre queda impresionado al darse cuenta de que el niño es increíblemente fuerte.
Sabía que el héroe ocultaba algo y que estaba luchando contra los lobos usando solo sus manos. Se dice a sí mismo que siente algo ardiendo en su interior. Luego, mientras se defiende de un lobo, comprende que eso no es miedo ni impaciencia. Con una mirada furiosa, declara que en realidad se trata de una distracción. En menos de un segundo, agarra al lobo por la cabeza y lo estrella contra el suelo. Todos están impresionados por el gran hombre también, ya que logró derrotar a un lobo él solo. Tartamudeando, una de las personas se pregunta si realmente pueden ganar, y otra responde que sí porque superan en número a los lobos. Luego, uno de ellos pregunta si hay algo que puedan usar como arma. Al observar atentamente al héroe, se da cuenta de que el niño no tiene la fuerza suficiente para derrotar a los monstruos. Sin embargo, por el contrario, utiliza su técnica para realizar golpes precisos, empleando un estilo de lucha completamente diferente. Con el cuerpo temblando, el grandullón declara que quiere luchar junto a este hombre. Poco después, el héroe remata a todos los lobos y comenta que aparentemente está atrapado en este lugar. Se da cuenta de que su cuerpo está demasiado débil para luchar como estaba acostumbrado y que ya está exhausto después de toda la batalla. En ese momento, una especie de sentido arácnido se activa en su cerebro. Se pregunta qué es este sentimiento cuando de repente comienza a sentir la mirada de una presencia inmensamente poderosa. En ese momento, el sistema notifica que la constelación del cuervo doblado está observando al niño. Sorprendido, mira hacia arriba y se da cuenta de que este cuervo encorvado es en realidad el dueño original de la bóveda de la codicia, cuyo nombre es Mamun. Poco después, el protagonista se pregunta si el dios o demonio de la avaricia se ha dado cuenta de su poder. Entiende que si Mammon descubre que usó los elementos de la bóveda sin permiso, no permanecerá en silencio, y que el solo hecho de que haya usado su poder sin permiso ya es suficiente para justificar el castigo. Se da cuenta de que apenas logró regresar al pasado y ahora su fin ya está cerca. El sistema notifica que el cuervo doblado ha descubierto rastros distorsionados de causalidad a su alrededor, y que la constelación del cuervo doblado lo reconoce y recuerda la existencia del chico duro. Esto sorprende al niño. El sistema también avisa que el cuervo agachado, en ese momento, acaba sonriendo. En estado de shock, el héroe se da cuenta de que el hombre sabe que usó el tipo duro, pero aún no ha reaccionado. Le resulta sospechoso que no haya reacción, pero es casi como si el miedo le estuviera dando permiso. Aliviado, el niño sonríe y declara que si ese es el caso, hará uso de su autoridad. Luego, elige la boca de la gula, que había sido sometida. La autoridad de la gula se otorga al jugador John. En ese momento, el protagonista hace uso de su autoridad de gula. Sin embargo, el sistema advierte que se debe designar un objetivo. Pero, al mirar a su alrededor, Seon solo ve cuerpos de lobos. Zoki apunta a uno para usar su autoridad. Una especie de monstruo demoníaco con dientes afilados emerge de su mano. Se lanzan hacia el lobo y lo muerden. Luego, el sistema notifica que ha consumido un lobo y que los nutrientes han sido absorbidos, aumentando en 1 su fuerza y priv en 2 su agilidad. Luego, el niño se da cuenta de que con solo consumir los cuerpos, sus estadísticas aumentarán. Confiado, piensa que si puede usar su autoridad libremente, podrá llevar sus capacidades físicas al límite en poco tiempo. Sin embargo, pronto se da cuenta de que quizás Beelzebub, el dios de la glotonería, también se ha fijado en él. En ese momento, el sistema notifica que el príncipe hambriento deja de masticar el muslo de un lobo y parece asustado. Tragando con fuerza, el protagonista afirma que apenas escapó por suerte, pero Beelzebub es un poderoso dios demonio y no puede confiar en la suerte. El príncipe hambriento abre la boca como si estuviera a punto de decir algo, pero en lugar de eso, simplemente come más carne. Al leer esto, Seon comprende que uno de los demonios más fuertes está dudando debido a unos pocos trozos de carne. Sonriendo, se da cuenta de que esto realmente le beneficia. Usando la autoridad de la glotonería, comprende que si el demonio tiene hambre, le dejará comer todo lo que quiera. Al usar su autoridad, varios monstruos comienzan a devorar a los lobos. Poco después, el sistema notifica que el príncipe hambriento celebra este repentino festín y el niño se da cuenta de que funcionó. Los nutrientes han sido absorbidos, aumentando su fuerza en 1 y su agilidad en 5. Estos aumentos de estadísticas son mucho más bajos que antes, como nota el niño. Sin embargo, por ahora no le preocupa demasiado este objetivo de aumentar sus estadísticas. Steven pregunta si el demonio ya está lleno. En respuesta, el príncipe hambriento dice que esto era solo un aperitivo. Sonriendo, el héroe dice que esto es lo esperado y que con esto concluye su entrenamiento. Pasa un tiempo y todos en ese lugar derrotan con éxito a los lobos. En ese momento comienzan a celebrar tan increíble logro. El sistema avisa que en el primer capítulo del tutorial se ha completado la adaptación y que se ha superado con éxito. También informa que todos los participantes de la ola han recibido 50 puntos. Todo el mundo parece contento con el resultado. Un poco alejado del grupo, el héroe también está contento porque nadie resultó herido. A diferencia de la última vez, cuando hubo algunas bajas y lidiar con más de la mitad de los monstruos debe haber contribuido a este resultado. Sean ocupa el primer lugar con 220 puntos, seguido por Kang en segundo lugar con 80 puntos.
y Yuki en tercer lugar con 40 puntos. Al analizar la clasificación, el héroe comenta que 220 puntos son suficientes. Durante el tutorial, se acumulan puntos de contribución individuales y cuantos más puntos tenga, mejores serán las recompensas por aprobar el tutorial. Además, también aumentan sus posibilidades de ser elegido por una constelación. Xion luego afirma que naturalmente su objetivo es estar en primer lugar, y que aunque pasaron la primera ola sin problemas, una cosa de la que se ha dado cuenta es que de una forma u otra necesitará un arma. Sin embargo, entiende que si usa el arma de Mammon con sus estadísticas actuales, sin duda llegará a su límite, y que en este momento necesita usar armas para compensar por sus propias limitaciones, pero el problema es que no hay armas decentes en la zona. En ese caso, entiende que necesita buscar en el bosque algo para aumentar sus propias estadísticas, y que con su aumento debería poder desbloquear mejores tesoros de la propia bóveda de Mammon. En ese momento alguien llama al protagonista. Es una niña preguntando a dónde va, mientras él mismo se pregunta por esa voz, que le suena familiar. En ese momento, el niño se da cuenta de que es Yuxu, quien era conocido como Whirlwind antes de la regresión. Xion no recuerda a todos en este lugar, pero no hay forma de que olvide a Yuxu. Se estaba haciendo famosa incluso en los pisos superiores de la torre, junto con Kang, conocido como el hombre musculoso. Después de todo, ella era una de las mejores de la torre. Agotada, la niña pregunta al protagonista a dónde va solo. Sin embargo, el niño entiende que cada minuto y segundo es crucial ahora que el tutorial ha comenzado y no tiene tiempo para ocuparse de ella en estos momentos. Él responde que está inspeccionando la zona y que quedarse quieto no mejorará nada. Sin embargo, la niña argumenta que no deberían estar deambulando y que deberían reunirse y discutir primero cómo manejar la próxima ola. Con la mano en la cintura, el protagonista se pregunta si algo cambiará si lo discuten todos entre ellos. Y ella insiste en que ayudará. Cansado, el niño piensa que no tiene tiempo para esto ya que no es algo que pueda explicar detalladamente. Xion le pregunta qué planea hacer para aliviar su ansiedad y afirma que, de todos modos, una vez que comience la segunda ola, todos terminarán escondiéndose nuevamente. Irritada, la mujer dice que aún así no saben cuándo podrán volver a aparecer esos lobos y que es peligroso que el niño vaya solo. De repente, se abre una pantalla frente a ambos. Es la adaptación del tutorial, capítulo 1, informando que el tiempo restante hasta la segunda ola de monstruos es de solo 2 horas y 57 minutos. La protagonista le dice que debe volver a entrar y que a partir de ahora es mejor estar atenta al sistema de mensajes, y que mientras ella espera también puede organizar la discusión o algo por el estilo. También dice que sería mejor si ella le diera algo de tiempo para buscar una rama fuerte o algo útil. Completamente ignorada, la niña simplemente permanece en silencio. Pasa algún tiempo. Ya en lo profundo del bosque, el protagonista acaba de rematar a otro lobo. Con la mano en el bolsillo, mira a su alrededor, preguntándose por qué hay tantos. Él entiende que este es el momento perfecto para sus propias estadísticas. Rápidamente, utiliza la autoridad de la glotonería para devorar a los lobos caídos en el suelo. Sin embargo, el sistema lo controla y le afirma que ya no puede absorber nutrientes de la misma entidad. El príncipe hambriento afirma que está cansado de esta carne mientras la mastica. Sorprendido, el héroe se da cuenta de que el príncipe se ha aburrido de esta comida. Sin embargo, recuerda que esto es glotonería y no es algo que pueda simplemente transformar en un monstruo. Orando al cielo, le pide al demonio que espere un poco más, prometiéndole encontrar algo aún más delicioso. En ese momento, el sistema notifica que el príncipe hambriento se traga el agujero del cristal, y entonces sus ojos brillan. Agarrando su arma, el héroe dice que va a realizar un experimento. En ese momento, utiliza la bóveda del tesoro de la avaricia. Al recuperar una espada, elige a Gran. Se da cuenta de que tal vez los tesoros han perdido su forma, dejando solo su poder, y pronto deberían pertenecerle. Luego, comprende que si fusiona el poder del tesoro en un objeto adecuado, básicamente se transformará en una espada legendaria. En ese momento, su arma comienza a transformarse en una espada legendaria, de la que surgen rayos. Sin embargo, algo parece estar yendo mal. Rápidamente, el arma se evapora de su mano. En este caso, Xion no pudo resistir el poder de la espada legendaria y terminó desapareciendo. Pronto se da cuenta de que logró adaptarlo de alguna manera, pero si hubiera usado algo más fuerte, habría quedado reducido a cenizas. Además, la autoridad de la codicia no puede ser utilizada por nadie más que él mismo. Si Xion se preguntaba si era posible que otros usaran este poder, descubrió la respuesta mientras usaba un tesoro inútil contra el lobo. Por ahora, su única opción es aumentar sus habilidades hasta el punto de poder manejar los tesoros en cuestión. Después de pensarlo bien, se da cuenta de que no hay nada más que hacer por ahora y que solo necesita encontrar un arma. Mientras camina por el bosque, comprende que no encontrará nada adecuado y que sería útil tener un guía. Buscando un camino más fácil, decide abrir la bóveda del tesoro de avaricia nuevamente, recuperando el objeto hocico de Not, que otorga un excelente sentido del olfato para localizar presas. Rápidamente este objeto se apodera de su cuerpo.
Como resultado, su sentido del olfato se vuelve mucho más agudo, y al probarlo por primera vez, capta un olor interesante. Sin pensarlo dos veces, el héroe se apresura hacia adelante, pensando que el fuerte olor a óxido confirma sus sospechas. En ese momento, el príncipe hambriento comienza a quejarse de cómo la piel se le pega a la espalda. Al leer esto, el héroe se da cuenta de que se trata de un cerdo y no de una constelación. Después de correr como loco, el protagonista queda completamente exhausto. A lo lejos, un lobo lo observa gruñendo. En ese momento, el héroe detecta de repente otro olor. Al darse vuelta, nota la presencia de una criatura misteriosa. Es un lobo con un aura extremadamente asesina e incluso una cicatriz sobre el ojo. En ese momento, el héroe se pone algo nervioso, ya que se trata de un lobo gris. Considera la posibilidad de que el lobo ya supiera dónde estaba tal como lo había olfateado, y que antes de su regresión hubiera estado demasiado ocupado simplemente huyendo. En ese momento, una enorme energía envuelve al héroe. Declara que esta vez las cosas serán diferentes. Rápidamente, el lobo gris se abalanza sobre él con toda su fuerza, pero el protagonista a su vez logra esquivarlo. Mientras lo hace, se da cuenta de que el lobo, además de ser más grande, también es más rápido que un lobo marrón común. Al ver que ha sido herido, se da cuenta de que no se trata de un monstruo cualquiera. Analizando la situación, comprende que el lobo gris era lo suficientemente inteligente como para atacar su punto débil, tratando de acabar con él de un solo golpe. Se dice a sí mismo que si no hubiera materializado sus artes marciales, ya estaría cubierto de jugo de fresa. Rápidamente, el lobo vuelve a atacarlo, pero el héroe logra evadirlo una vez más. De pie junto al lobo, se prepara para usar la patada inversa de 10 pasos, golpeándolo con toda su fuerza. Sin embargo, la patada no tiene ningún efecto. Al contrario, solo acaba lastimándose su propia pierna. Molesto por la situación, Sion se pregunta si esto sucede porque sus atributos son demasiado bajos, aunque está seguro de que golpeó el estómago del lobo. Al observar detenidamente la zona, se da cuenta de que la bestia es increíblemente fuerte, y apenas ha sufrido un rasguño. Esquivando una vez más, comprende que tiene fuerza y velocidad, pero no la suficiente para superar al lobo. Mientras se distancia un poco de su oponente, se pregunta qué debe hacer ahora. En ese momento aparece una manada de lobos marrones para ayudar al lobo gris. Alejándose de su posición, el héroe se da cuenta de que esto es malo y que tal vez no pueda escapar esta vez. Sin embargo, una vez más, el destino le ayuda dejando caer un arma justo al lado, a él. Los lobos marrones cargan contra el héroe, quien a su vez agarra la espada. Mientras golpea a uno de los lobos, comenta que aunque la espada está oxidada, todavía está bastante afilada. Después de este golpe, el lobo marrón cae con fuerza al suelo. Sonriendo, el héroe dice que para una espada como esta, no está nada mal, y luego remata a uno de los lobos. Con una mirada decidida, cree que finalmente ha encontrado el arma que buscaba. Y ahora que se encuentra en esta situación, no tiene intención de dar marcha atrás. Al observar más de cerca al lobo gris, se dice a sí mismo que terminará con esto antes de la próxima ola. Rápidamente utiliza el dominio de la codicia. Luego, activa la habilidad de manejo de la espada de la familia Ramel y afirma que de ahora en adelante las cosas serán diferentes. Sin miedo al peligro, el lobo gris se enfurece y se abalanza sobre el héroe. En un ataque frontal, el héroe golpea la boca del lobo con su espada. Sin embargo, el lobo logra sujetarlo sin mucha dificultad. Luego, el héroe retira la espada y rápidamente lanza múltiples cortes hacia el animal. Estos ataques son suficientes para herirlo gravemente. En ese momento, el protagonista se da cuenta de que no es de extrañar que su habilidad con la espada esté al mismo nivel que la de la familia imperial. Sin darle tregua a la bestia, carga contra ella una vez más. Luego, remata al lobo con un ataque frontal. La criatura gruñe de ira pero finalmente no puede resistir. En ese momento, el sistema notifica que ha derrotado al jefe del bosque de lobos, el lobo guardián. También informa que el niño ha subido de nivel y ha ganado 500 puntos de mérito personal junto con la piel del lobo gris. Cyan se da cuenta de que está emocionado por otra razón además de obtener su arma. Ese motivo es el objetivo de incrementar su mérito personal, lo que puede lograrse de diversas formas. El primer método es a través de batallas como se ve en la red de monstruos del tutorial. El segundo método consiste en encontrar y derrotar a un monstruo de forma aislada. El tercer método es un poco más brutal y requiere que derrote a otros jugadores. Esto no sucederá ahora, pero al final del tutorial, la cantidad de jugadores que desenvainan sus espadas entre sí aumentará dramáticamente. Entiende que esta es la forma más fácil y rápida de ganar mérito personal. Usando la autoridad de la glotonería, absorbe al lobo guardián. Al absorber sus nutrientes gana 3 en fuerza, 5 en agilidad y 2 en vitalidad. En ese momento, el príncipe hambriento expresa su satisfacción con la carne y dice que no esperaba menos. Antes de irse, Fian decide revisar sus artículos. Ahora posee la espada del héroe olvidado, una espada larga de categoría B con habilidad de veneno y un rasgo de héroe que aumenta el poder de ataque en un 10%. Además, tiene la piel de lobo gris
que otorga carisma y la capacidad de infundir miedo en los enemigos, así como la bendición del viento, que aumenta la velocidad en un 5%. El protagonista se da cuenta de que si maneja esto correctamente, incluso podría lograr evolucionar a la clase D. De repente, el cuervo encorvado mira con aprensión la espada del héroe olvidado, comentando que el héroe no es tan malo después de todo. Cambiando completamente su expresión, Xian se pregunta cuánto tiempo queda hasta la próxima ola. Al abrir la pantalla de información, el sistema notifica que solo le quedan 12 minutos. Poniéndose la piel del lobo gris a modo de capa, el protagonista declara que debe darse prisa. 12 minutos después, comienza la segunda ola monstruosa y el sistema notifica que las personas deben detener la ola y demostrar su valía. Mientras camina por el bosque, el héroe recuerda que le prometió a Yuzu que regresaría antes de que comenzara la segunda ola, pero rápidamente descarta el pensamiento entendiendo que esta es una gran oportunidad para ver cómo reaccionarán los demás. Con expresión seria, afirma que no tiene intención de arrastrar a unos tontos que solo saben llorar y estorbar. Al llegar al lugar ve a varias personas luchando contra un ejército de jabalíes. Uno de los hombres pregunta qué está haciendo su colega y le explica que no debe huir. Mientras tanto, el hombre musculoso y la niña siguen luchando contra los jabalíes sin ningún problema. Observando todo desde la distancia, el protagonista comprende que por fin ha comenzado. Un cuervo entre la multitud comienza a graznar, diciéndole a alguien que no esquive sino que bloquee. Luego interroga a un hombre rubio sobre lo que está haciendo, comentando que solía trabajar en su empresa. Patear al niño indica que debe pelear adecuadamente si no quiere que lo despidan. Escondido entre los arbustos, el héroe se da cuenta de que siempre hay gente inútil por todas partes. Al mirar a los demás, se da cuenta de que están peleando mejor de lo que esperaba, especialmente Kang y Yuxio. Y teniendo en cuenta que no tienen equipo propio, a ambos les va bastante bien. Caminando como un jefe, la protagonista declara que ahora es el momento de intervenir. Después de derrotar a los jabalíes, la niña piensa que si no se hubiera aferrado a ese niño, nunca habría podido hacer nada. De repente, uno de los jabalíes se despierta y carga hacia ella. Rápidamente, la mujer logra esquivarlo, pero al mirar al suelo se da cuenta de que está sangrando. En ese momento, las palabras del chico resuenan en su mente. Mientras tanto, un feroz jabalí sigue corriendo, dispuesto a acabar con su objetivo. En un instante, recupera el coraje y se dice a sí misma que solo necesita aguantar un poco más. En ese momento aparece el protagonista y remata al jabalí, salvándola. Está en shock por lo que acaba de presenciar. Luego, el héroe le explica que primero deben lidiar con el berracos que aún están por llegar. Con eso, abre la bóveda para recuperar los tendones de los orcos superiores. Al maximizar su habilidad, su cuerpo gana mucha más fibra muscular. Mientras se prepara para contraatacar, se da cuenta de que es posible que su cuerpo no pueda soportar esto. Rápidamente, el chico lo esquiva con inmensa agilidad. Luego, en el aire, se prepara para acabar con su oponente con un solo golpe de espada, y lo hace. Pero después de derrotarlo, 2 jabalíes más continúan cargando contra él. Con solo un movimiento de su espada, el protagonista logra esquivar múltiples ataques de ambos jabalíes. Tanto la chica como el hombre musculoso quedan en shock al presenciar esta impresionante escena. Confiado, el niño se pregunta si esto fue gracias a los tendones orcos y se da cuenta de que definitivamente se siente más fuerte. Colocando su mano en su hombro, el calvo le llama la atención, diciendo que pelea muy bien. Señalando a sus empleados, comenta que el chico está en un nivel completamente diferente al de esas personas inútiles. En ese momento, el calvo le hace una oferta al protagonista, pidiéndole que se convierta en su guardaespaldas personal. Se presenta como el director ejecutivo de Rowan Corporation. Dice que si regresan, lo recompensará generosamente y luego pregunta cuánto quiere el niño. Un poco nervioso, también dice que le ofrecerá un puesto de jefe de departamento en su empresa. Sonriendo, el niño dice que suena bien, mientras el anciano comienza a celebrar. Sin embargo, el protagonista afirma que en realidad estaba buscando un buen escudo de carne, dejando al calvo confundido. Sin dudarlo, el héroe simplemente patea al anciano gordo al suelo. Acostado, el hombre calvo se pregunta qué está haciendo y le pregunta si ha perdido la cabeza. Sin embargo, el niño dice que como el hombre es grande, puede cuidar de las criaturas que se le presenten. Mirando detrás de él, el hombre finalmente nota la presencia de múltiples jabalíes cargando contra él. Así, el hombre acaba siendo completamente pisoteado por los jabalíes, mientras el protagonista parece imperturbable. Mientras tanto, la niña parece preocupada por lo que acaba de presenciar. El cuervo inclinado observa la escena con una sonrisa, mientras el príncipe hambriento se queja pidiendo más presas deliciosas. Un tiempo después, todos han descansado tras derrotar a los jabalíes. Con esto concluye con éxito la segunda ola. Se notifica que todos los participantes reciben 50 puntos y que se están distribuyendo puntuaciones individuales, lo que hace que todos celebren. En primer lugar está Yang, con 1080 puntos. En segundo lugar está Kang, con 180, y en tercero está Yuxu, con 100.
En ese momento se revela que consumió el jabalí, absorbiendo sus nutrientes y aumentando en 1 su fuerza y Orfor en 2 su vitalidad. Mientras tanto, el príncipe hambriento devora a los jabalíes, saboreándolos y esperando ansiosamente más comida. Al mirar el jabalí terminado, el niño piensa que lo guardará como alimento y que antes de su regresión, todo lo que comía era carne de lobo. Así que, él sabe lo mal que sabe la carne mal preparada. Mientras prepara su comida, comenta que el óxido en el barro no le molesta, pero que ahora no debería preocuparse porque se muere de hambre. De repente, alguien se acerca con ganas de hablar con el protagonista. Es una niña que pregunta si puede ayudar. Con las manos heridas, explica que solía regentar un restaurante y sabe algunas cosas sobre la carne. En ese momento, el héroe se da cuenta de que debe ser chef y decide dejar que ella se encargue de ello. Al mirar a su alrededor, ve una multitud de personas que se ofrecen a ayudar de diversas maneras. Uno de ellos pregunta cómo conseguirán iniciar un incendio. En respuesta, el rubio dice que no había pensado en eso. Sin embargo, el héroe termina abriendo la bóveda de la codicia y recuperando la brasa de caza para ayudar. Poco después se enciende con éxito un fuego para cocinar la comida. Mientras tanto, el príncipe hambriento se lame los labios, sintiendo un olor delicioso. Cauteloso, el héroe simplemente se dice a sí mismo que él también necesita comer. Shio se acerca y le ofrece al niño un poco de agua, que éste acepta. Mirando su espada, ella le pregunta si la encontró en el bosque. Al analizar el arma de la niña, el niño cree que debe estar celosa. Cambiando de tema, le pregunta si ve el mensaje extendiéndose y flotando. Al mirar el ranking, la niña nota que tiene 100 puntos y pregunta qué significa eso. En respuesta, la protagonista explica que con esa cantidad podría comprar una espada y que al centrarse en los puntos aparecerá el menú de la tienda. Impresionada, la niña comenta que esto se siente como una especie de juego. Con los brazos cruzados, Xiong dice que para sobrevivir aquí, lo mejor es adaptarse rápidamente a este sistema. Después de navegar un rato por el menú, Xiao elige una espada. En ese mismo momento, la espada cae frente a ella. Sonriendo, ella le pregunta cómo descubrió esto y él responde que simplemente se adaptó rápidamente a la situación. Xiao dice que no puede seguirle el ritmo y lo llama por su nombre, lo que le despierta curiosidad. Al explicar, la niña dice que alguien le dijo que se acostumbrara al sistema. Luego le agradece que se lo haya hecho saber. Ella afirma que espera trabajar con él a partir de ahora. Al amanecer, el sistema notifica que faltan 58 minutos para la tercera ola monstruosa. Luego, Xiao pregunta si todos están listos y uno de ellos pregunta qué deben hacer ahora. La niña sugiere que reúnan algunas piedras para tirarlas y brindar apoyo desde atrás. Al analizar todo el escenario, Xiong se da cuenta de que las cosas han cambiado en comparación con antes y que podría deberse a Xiao, ya que tener a alguien al mando ayuda a reducir el pánico. Afirma que esto es bueno porque así puede centrarse en la pieza escondida. Con eso abre la bóveda nuevamente para recuperar el círculo de maná azul. Este es el elemento más básico que obtienen los magos para usar su propia magia. Sin embargo, se sabe que este círculo de maná es menos eficiente que los de las 7 torres. Pero en cualquier caso, siempre hay varios métodos de entrenamiento disponibles. Primero, debes establecer una base con el método de la torre azul y luego, construir pilares sobre la base usando un método más avanzado. Además, tampoco puede olvidarse del dantian. Centrándose, el héroe afirma que puede extraer maná a través del círculo de maná. Este es simplemente un método de entrenamiento para la magia. Él piensa que para los artistas marciales necesita refinar su dantian cada vez que tenga la oportunidad. Mientras medita, piensa que sigue un río y consulta las notas de la Torre Azul sobre su conocimiento del tesoro de Mamón. Concentrándose plenamente, afirma que puede sentir la energía fluyendo por sus pulmones y que con cuidado puede llegar a la trampa de energía que lleva dentro. Mientras se pregunta si esta energía se fusionará con su propio cuerpo, en poco tiempo se consolida en su corazón. Luego, el sistema notifica que el primer círculo de maná se ha creado con éxito utilizando el método de entrenamiento azul y que, como resultado, ahora es posible extraer maná y usar magia. Se concluye que ha alcanzado un lanzamiento de hechizos extraordinario y que como recompensa ha recibido 1000 puntos. La constelación 3 imágenes de espaldas observa con los ojos muy abiertos. Mientras tanto, la constelación más celestial muestra una expresión de admiración. Nervioso, se da cuenta de que varias divinidades relacionadas con la magia están mostrando interés por él. Por ahora, solo Mammon y Beelzebub están a su lado, pero él no es precisamente su apóstol. Y en términos de clasificación, más peligrosas que las constelaciones que han aparecido hasta ahora. En ese momento, el príncipe hambriento parece molesto y dice que han llegado más invitados, mientras Cuervo Doblado hace el ceño y recupera un tesoro de la bóveda. La acción distorsionada de Cuervo Doblado llama la atención del protagonista. El cuervo ha bloqueado todas las comunicaciones con las constelaciones de menor rango. Impresionado, el héroe comprende que incluso para un alto rango, interferir con el sistema de esta manera requiere un gran esfuerzo. En ese momento, el príncipe hambriento se siente aliviado al ver desaparecer a los invitados,
mientras el cuervo observa en silencio al niño. Entonces, el héroe se da cuenta de que su enfoque ahora debe ser regresar a su propio refinamiento de maná, y que a pesar de su baja eficiencia, el método de entrenamiento de la Torre Azul está claramente fortaleciendo su círculo de maná. En ese momento, alguien se acerca al niño, le pregunta si está durmiendo y le cuestiona qué clase de persona duerme sentada. Entonces el hombre le dice que se levante rápido porque solo quedan 12 minutos. Al abrir los ojos, el protagonista se sorprende y se pregunta por qué este tipo está aquí. El hombre rubio comenta que no se ha movido durante una hora, mientras el héroe pregunta por qué eso importa. Entonces, el hombre tranquilo dice que está haciendo demasiado frío y que todos están en la misma situación. El héroe recuerda que el nombre de este tipo es Park, una persona inútil que atormentaba a los débiles y robaba comida antes de la regresión. Sin embargo, al analizar la situación, se da cuenta de que ahora las cosas son diferentes, probablemente debido a los cambios que hizo. Mientras se pone de pie, recuerda que Park siempre ha sido así, fuerte contra los débiles y débil contra los fuertes. Luego, el desvergonzado dice que solo quiere ser su amigo y señala que, al parecer, el héroe aún no tiene amigos cercanos. John recuerda vívidamente las dificultades que le causó este tipo y cómo incluso lo empujaron al bosque. Sin embargo, gracias a eso, pudo darse cuenta del poder de la guía de viaje, que fue solo el resultado de esos eventos. Luego, el héroe comenta que el hombre es rápido, mientras que el hombre rubio pregunta por qué pregunta eso. Acercándose al matón, el protagonista le dice que necesita actuar como cebo. En ese momento, el sistema notifica que la tercera ola está por comenzar. Todos en la multitud se preparan para luchar por sus vidas. Sio poco a poco se da cuenta de que los monstruos se acercan. Los monstruos en cuestión son un grupo de monos que empuñan armas del Paleolítico. El grupo de humanos usa sus lanzas para golpear a los monos con toda su fuerza. Uno de los hombres comenta que hay demasiadas criaturas y pregunta qué deben hacer ahora. Frustrada, la niña se da cuenta de que a este ritmo, su formación colapsará. Todos siguen luchando contra los monos, luchando por sobrevivir. Sio luego le dice al matón que empiece ahora, mientras él se queda allí temblando. Sin dudarlo, el protagonista simplemente le da una patada, diciéndole que se vaya ahora. Luego, los monos se dan vuelta y notan que alguien ha caído al suelo. Con los ojos llenos de hambre por su presa, el grupo comienza a centrar su atención en el hombre rubio. En ese momento, Park comienza a correr desesperado, con toda la horda de monos persiguiéndolo. Al observar todo esto con calma, el héroe simplemente piensa que Park es más rápido de lo esperado. En ese momento, el matón pide ayuda al protagonista, diciéndole que no puede soportarlo más. Sio luego le dice que venga con él. Centrándose, comienza a usar algún tipo de magia mientras le dice al hombre que no lo golpeen. Preocupado, el acosador no entiende lo que quiere decir con eso. El niño comienza a usar el hechizo de bola de fuego que estaba en la bóveda de la avaricia y, sin pensarlo dos veces, lo lanza hacia el grupo de monos. Mientras corre frenéticamente, el matón nota una bola de fuego acercándose a su cara. Por reflejo, sale con todas sus fuerzas para evitar ser asado. Irritado, pregunta qué acaba de hacer el niño y pregunta qué tipo de magia fue esa. Todos a su alrededor comentan que esto parece sacado de una novela de fantasía y se preguntan si también pueden usar magia. Al mirar a la multitud, el héroe comprende que deberían poder encargarse del resto y que si no siguen luchando, nunca ganarán experiencia, y se da cuenta de que también se pueden obtener puntos fuera de esta batalla. Usando su autoridad de glotonería, absorbe nutrientes, aumentando su agilidad en 3. El príncipe hambriento afirma entonces que está satisfecho con la carne bien cocida. Pero mirando al suelo, Park dice que servirá al protagonista por el resto de su vida. Al darse la vuelta, el héroe simplemente dice que eso está bien y que debería aprovechar la oportunidad para comer algunos plátanos. Mientras tanto, en otro lugar, varios jabalíes comienzan a cavar en el suelo. De repente, llega el héroe y rápidamente acaba con todas las criaturas de la zona. Sidon sube de nivel y alcanza el nivel 3. Luego, el sistema notifica que ha superado con éxito la tercera ola y que todos los participantes han recibido 50 puntos. Al mirar el menú, el niño comprende que la misión principal también ha terminado. Esto significa que la determinación de la gente ha cambiado, ya que pensó que tomaría otros 10 minutos. En ese momento, un jabalí gigante aparece ante él. Es el jefe de Borgil, el jabalí madriguera. Usando sus trucos habituales, el protagonista abre la bóveda de la avaricia y recupera el cableado. Con una pose heroica, se prepara para acabar con el jefe. Con un solo golpe, desata un ataque inmortal contra el monstruo, derrotándolo instantáneamente. Como resultado, gana 500 puntos de mérito personal y también obtiene el colmillo de jabalí gigante. El héroe se da cuenta de que, a diferencia de la piel del lobo gris, que era como una capucha, este objeto es solo una materia prima. Como no se puede utilizar sin ser procesado,
Simplemente lo almacena en su inventario. De repente, aparece una columna de luz a su lado, revelando la herramienta del héroe olvidado. Confundido, Sion se pregunta si esto es lo que el jabalí intentaba enterrar y si tiene alguna conexión con la espada del héroe olvidado. Sin embargo, afirma que solo podrá saberlo usándolo. Algún tiempo después, regresa al pueblo que se está formando y ve a muchos heridos. Mirando a su alrededor, afirma que este lugar es excelente. En ese momento, usa la herramienta del héroe olvidado y también la espada del héroe olvidado. También abre la bóveda de la avaricia para recuperar la introducción a Blackrock Forge. A pesar de su confianza, recuerda que antes de la regresión nunca había afilado una espada. Entonces aparece un hombre calvo, diciendo que es impresionante ya que muy pocos héroes son capaces de afilar una espada manualmente. Sorprendido, el protagonista pregunta si puede afilar piedras, y el calvo responde que sí. Al analizar el material, pregunta dónde logró el niño encontrar algo como esto, y el niño simplemente dice que fue suerte. El hombre afirma que la espada está vieja y oxidada, pero aún está en buen estado, y que el equilibrio está bien mantenido porque la espada no está demasiado dañada. Al analizar la situación, el protagonista se pregunta por qué alguien así está aquí, y se da cuenta de que incluso afilar una espada requiere el toque de un maestro. El herrero es tan hábil que al poco tiempo el protagonista ya puede ver su propio reflejo en la hoja de la espada. En ese momento, simplemente le arroja la espada al protagonista. Al probarlo un poco, el héroe nota que se siente diferente, con un toque más agudo que antes. Esta es la espada del héroe olvidado, que ahora tiene un efecto de afilado de más del 20% y aumenta el ataque contra monstruos en un 15%. El herrero explica que, aunque una espada parece simple, es delicada y afilar algo que ya no está en su mejor momento es una experiencia refrescante. Al ver los colmillos del jabalí y la piel del lobo gris, el hombre calvo pregunta si puede trabajar con ellos también. En ese momento, el soldado de la corona dorada muestra interés en el jugador Gu Shangshak. Luego, el héroe recuerda quién es el soldado de la corona dorada. Es uno de los 72 Demon Lords bajo el mando de los 7 pecados capitales, también conocido como el 28º Demon Lord Beres. Menciona que, si bien algunos creen que Beres es un fanático de la guerra debido a su apariencia encima de un caballo rojo, en realidad es un experto en alquimia. Su habilidad con el hierro rivaliza con la de Hefesto. Sin embargo, mientras Hefesto valoraba el equilibrio, Beres se centraba únicamente en la destrucción. Sus armas eran tan poderosas que incluso los dioses las codiciaban. Al leer esta información, el calvo se pregunta qué significa todo esto. En respuesta, el héroe explica que es una constelación de fuego, lo que deja al anciano aún más confundido. Luego, Shang aclara que las constelaciones son seres divinos que residen en la cima de la torre, mientras que el herrero pregunta por qué un dios estaría interesado en él. Curioso, pregunta cómo sabe esto el guardián, y el guardián responde que simplemente está recibiendo atención de una constelación. El hombre calvo le pregunta si necesita hacer algo, y el héroe le dice que siga haciendo lo que hacía antes porque no son peligrosos. Incluso comenta que recibir su atención puede resultar muy beneficioso. Explica que así aprendió a manipular el fuego. El herrero dice entonces que esto es tentador y muestra un inmenso interés. Encendiendo su mano con fuego, Shang le dice gentilmente que siga apoyándolo. Afirma que el herrero es más valioso haciendo esto que luchando contra un monstruo con palos de madera. El héroe comprende que tener un maestro para mantener su equipo es una gran ventaja y que no tendrá que preocuparse por eso en el futuro. En ese momento, el sistema modifica que solo quedan 3 horas y 21 minutos para la próxima oleada de monstruos. Al abrir la bóveda de la codicia una vez más, el héroe usa la habilidad de los 3 talentos. Mientras medita, piensa que ya ha creado un círculo de maná y que el siguiente paso es el dantián. El círculo de maná no se creó en el corazón, pero el dantián es algo que debe abrirse en la parte inferior del abdomen. Afirma que debe guiarlo para que se abra solo y moverlo. El dantián se abre con éxito y aumenta la visibilidad de los 3 talentos del héroe. Con esto, ahora puede manipular la energía interna y la eficiencia de las artes marciales crecerá con su nivel de energía interna. Por si fuera poco, el protagonista también recibe una recompensa de 1 puntos. Agotado, recuerda que solo queda 1 hora hasta la próxima ola. En ese momento, el herrero se acerca, mostrando que la espada del héroe está lista. Mientras se levanta, el héroe comenta que esto fue más rápido de lo que esperaba. El herrero dice entonces que le hubiera gustado encontrar un agente refinador, pero que allí era más fácil hacerlo. Luego revela la piel del lobo gris completamente revitalizada, junto con la daga colmillo. Le pregunta si le gusta al protagonista y el niño responde que le encanta. Se da cuenta de que es increíble crear un objeto sin herramientas, y que eso es lo que se espera de alguien que ha llamado la atención de Beara. Después de vestirse, se da cuenta de que el hombre lo hizo con el cuero sobrante, así que le agradece.
Luego le sugiere al herrero que evite el combate directo y se concentre solo en mantener el equipo en el campo de batalla, a lo que el herrero accede. Solo quedan 57 minutos para la cuarta ola, y en este momento el protagonista piensa que la próxima será aún peor. Mientras tanto, en el campamento, la niña dice que según el señor Seong, esta ola será muy peligrosa y que no deben perder la concentración. Uno de los miembros del grupo dice que incluso si es peligroso, deberían poder manejarlo. Mirando a su alrededor, la niña se da cuenta de que todos parecen demasiado relajados, lo cual es una mala señal. De repente, Kang llega al lugar y golpea el suelo con toda su fuerza. Con expresión asesina, el hombre musculoso advierte a todos que guarden silencio. Todo el grupo alborotado inmediatamente se queda en silencio. En ese momento, el líder a cargo comenta que solo queda un minuto, luego agradece al señor Kang, llamándolo por su nombre. Entonces, el sistema notifica que ha comenzado la cuarta ola. Varios lobos blancos aparecen en el sitio. Es una manada enorme, y la gente se pregunta por qué son tan grandes. Park pregunta si se supone que esto debería estar sucediendo y se pregunta por qué estas criaturas son tan gigantescas. Al observarlos, se da cuenta de que ya ha hecho esa misma expresión antes al enfrentarse a criaturas de este tamaño. Sin embargo, se da cuenta de que el hombre musculoso y la chica son personas completamente diferentes. Luego, le ordena al rubio que hable menos y corra más. Le pregunta si tiene alguna objeción y el rubio simplemente obedece. Mientras corre, la manada comienza a perseguir a su presa. El hombre está completamente desesperado. Mientras Song se prepara para usar su hechizo de bola de fuego, lo lanza al matón sin siquiera advertirle. Después de que la explosión acaba con los lobos, el príncipe hambriento rápidamente toma sus utensilios, esperando ansiosamente la barbacoa. Sin embargo, uno de los lobos logra sobrevivir. Sacando su espada de su vaina, el héroe advierte que es ojo por ojo, diente por diente. Al abrir la bóveda de la codicia, recupera la habilidad con la espada del lobo de sangre y, con un aura asesina, ataca a su oponente. Usando la primera forma de manejo de la espada del lobo de sangre, lo derrota con un solo golpe. Se da cuenta de que su dantian ahora está abierto, lo que fortalece aún más sus artes marciales. Varios lobos de la manada todavía están ansiosos por acabar con el héroe. Anuncia que la primera forma de manejo de la espada del lobo de sangre se ha mejorado utilizando energía interna. En ese momento, el héroe se vuelve aún más poderoso y lanza múltiples golpes simultáneamente a la manada de lobos. Es una batalla completamente unilateral, derrotándolos en cuestión de segundos. En estado de shock, Park se pregunta si se trata siquiera del mismo hombre. Usando la autoridad de la glotonería, el héroe consume al lobo gris, absorbiendo sus nutrientes para aumentar su fuerza en 1 y su agilidad en 3. En ese momento, el príncipe hambriento abre mucho la boca para comer. Asustado, el matón le pregunta a Jung si no puede ayudar a los demás. El resto está luchando contra los lobos, excepto Kang y la niña, que se desempeñan mucho mejor. Sin embargo, el matón ya se está agotando y no puede seguir el ritmo de los movimientos de los lobos. Por el contrario, Yusho no es una debilidad y derrota a los lobos con facilidad. En ese momento, la constelación de la araña corona comienza a observar el manejo de la espada de Yusu con gran interés. El héroe entiende que esta araña es una de las mejores entre los 72 señores demonios, y también que esta constelación es la maestra del manejo natural de la espada, interesada en todo lo relacionado con el arte. Entonces, la constelación anuncia su deseo de evaluar el potencial de Yusu, llamando su atención. Sin perder el foco, la niña continúa matando a los lobos con precisión. Al recordar el pasado, Seong recuerda que la velocidad de su espada era incomparable, e incluso empuñando solo una espada, parecía como si estuviera golpeando con varias espadas a la vez. Recuerda que este es el poder de Bao y que está probando si Yusu es digno de su fuerza. Mientras la niña elimina a todos sus oponentes, uno de los hombres tartamudea mientras escucha a Seong decir que esta es su oportunidad. Luego, el sistema notifica que la araña parece realmente feliz de presenciar todo esto. También anuncia que la cuarta ola se ha completado con éxito y que todos los participantes serán recompensados con 10 puntos. Seong ocupa el primer lugar con 4.92 puntos, Yusu con 900 y Kang con 580. Después de derrotar a tantos monstruos, la niña siente un cansancio abrumador y se desploma hacia el suelo. Sin embargo, el héroe la toma en sus brazos como si fuera una especie de caballero. Un hombre sufre una grave lesión en la pierna, y en ese momento, la mujer rubia pregunta si hay enfermeras o médicos cerca. Aparece un hombre que dice que no puede hacer nada sin el equipo adecuado. Todos se giran con expresión enloquecida. Dicen que si ese tipo hubiera ayudado las cosas hubieran sido diferentes, pero Yusu se quedó ahí mirando sin mover un solo dedo. En ese momento, el protagonista se acerca mientras el otro hombre cuestiona qué intenta hacer. Sin embargo, Seong simplemente le dice que se haga a un lado. En ese instante,
el héroe abre la bóveda de la codicia y utiliza la luz curativa. Rápidamente, la herida del herido comienza a sanar. La mujer de cabello azul luego pregunta si el protagonista también puede ayudar en otra área. Él explica que no puede dar demasiado y ella dice que solo reunirá a aquellos que se encuentren en condiciones críticas. Un tiempo después, solo, el héroe comprende que esto es más que suficiente, más allá de lo que esperaba. De repente, siente la presencia de Kang y el gran hombre acercándose. Al no entender nada, el protagonista pregunta qué quiere. Respondiendo directamente, el hombre simplemente dice que deberían pelear. Sonriendo, el héroe piensa que esto es algo típico de Kang y que si quisiera hablar con él, primero tendría que romper su espíritu. Luego, el hombre musculoso le dice al héroe que debería tomar su arma y usar magia también. Rápidamente, el protagonista explica que no es necesario, lo que irrita aún más al hombre. En ese momento, el héroe afirma que Kang debe derrotarlo primero con las manos desnudas si quiere que use un arma. Sin dudarlo, Kang acepta y carga contra el héroe con toda su fuerza. Intenta asestar un golpe frontal, pero el protagonista logra esquivarlo. Al analizar la situación, Seong se da cuenta de que los ataques del hombre son poderosos, pero que su defensa tiene oportunidades. Mostrando una inmensa agilidad, intenta darle una patada a su oponente, pero Kang la bloquea con su pierna. El protagonista comprende entonces que, como mínimo, el equipamiento de Kang es impresionante. Contraatacando, el hombre intenta golpearlo de nuevo, pero una vez más el héroe lo esquiva. Pensando para sí mismo, se da cuenta de que no hay manera de que pueda manejar a Kang con las manos desnudas en su estado actual. En ese momento recurre al Tai Chi, un arte marcial desarrollado en las escuelas del sur de China. Mientras tanto, el gran hombre se prepara para golpear al protagonista, casi estallando de rabia. Sin embargo, el niño logra bloquear con la palma abierta y, usando ambas manos abiertas, redirige su golpe, enviando al hombretón volando hacia atrás. El impacto es tan fuerte que Kang choca con fuerza contra un árbol, pero no se rinde y carga contra el niño una vez más. Aún analizando la situación, Seong comprende que en términos de fuerza pura, Kang está un paso por delante. Sin embargo, el secreto del Tai Chi no es la fuerza bruta, sino controlar la energía del entorno con la propia voluntad. Además, un ataque que se base únicamente en la fuerza contra el Tai Chi solo termina dañando al atacante. Después de lanzar otro golpe y enviar al hombre a estrellarse contra un árbol, el árbol se parte por la mitad. Como resultado, el hombre se lastima el hombro y finalmente reconoce su propia derrota. Mostrando humildad, Seong se acerca y usa su magia curativa en el hombro de Kang. Explica que no necesita apresurarse porque ya es lo suficientemente fuerte. Extendiendo su mano, invita a Kang a entrenar 2 veces al día. Sin dudarlo, el hombre musculoso estrecha la mano de Seong y acepta la propuesta. La constelación Crocodileverse observa atentamente a Kang. Al ver esto, el héroe se da cuenta de que aparentemente Kang finalmente ha atraído la atención de la constelación. Un tiempo después comienza la quinta ola. Con los brazos cruzados, el protagonista nota que la actitud de todo el grupo ha cambiado significativamente. Anteriormente se habían enfrentado a lobos y monos, por lo que rápidamente se pregunta qué vendrá después. Y al parecer, se trata de un grupo de jabalíes mucho más salvajes y agresivos. Yusu ordena a todos que agarren sus armas con firmeza. Luego pregunta a qué se enfrentan exactamente. Sin embargo, el héroe dice que esta vez el niño debería sentarse. Piensa en cómo había estado reprimiendo y manejando a la mayoría de los enemigos para ayudar a los demás, pero aparentemente eso ya no es necesario. Y además, cada uno ha ganado sus propios puntos para sobrevivir. En ese preciso momento, la niña está manejando sola a uno de los jabalíes gigantes. Lo mismo ocurre con Kang y Su, quienes logran levantar un jabalí gigante usando pura fuerza únicamente. En ese momento, el héroe se da cuenta de que está utilizando la técnica del Tai Chi. Analizando toda la situación, declara que ya ni siquiera necesita intervenir. Entonces su compañero le pregunta a dónde va y le afirma que él también quiere ir. Sin embargo, el héroe explica que no es necesario porque va a escalar la montaña. Luego señala una enorme montaña rocosa que se parece al monte Everest. Temblando de miedo, el matón simplemente le desea un buen viaje y le dice que se hará cargo del campamento. Tiempo después, el héroe camina tranquilamente por la montaña junto a un grupo de monos. Uno de los monos, sin dudarlo, salta con toda su fuerza para atacar al protagonista, pero termina elevándose rápidamente al cielo con solo un golpe de su espada. El príncipe hambriento se queja entonces, diciendo que todavía tiene hambre. En ese momento, el héroe se da cuenta de que cuidar de él es como cuidar de un niño o incluso de una mascota hambrienta. Luego le explica a la entidad que no debe preocuparse, pues pretende darle algo mucho más sabroso en la cima de la montaña. Recuerda que antes de la regresión no se habría atrevido a venir aquí, pero ahora con la bóveda de la avaricia abierta, todo es diferente.
En ese momento, agarra al mono del acantilado. Afirma que con este poder podrá escalar fácilmente. Rompiendo las rocas, el héroe sube sin miedo alguno. Porque con esta habilidad sabe dónde colocar las manos y cómo manejar el viento, teniendo el instinto de un mono. Y que sin esa fuerza habría caído hace mucho tiempo. Curioso, un príncipe hambriento pregunta dónde hay comida en un lugar como este. Entonces el héroe dice que ya es hora de que aparezca algo. Mirando una rama, dice que finalmente la ha encontrado. Sin embargo, cuando mira hacia un lado, nota un grupo de monos completamente asustados, se ponen muy asustadizos y empiezan a gritar. Uno de ellos acaba arrojándole una piedra al héroe, lo que le irrita. Salta del acantilado usando su daga para sujetarse con fuerza. Sin embargo, al mirar de cerca una de las rocas, se da cuenta de que allí hay una cueva, que debe ser utilizada por los monos. Sin pensarlo dos veces, simplemente usa su habilidad de fuego contra los monos, haciéndolos caer de la montaña al instante. Al entrar a la cueva, se da cuenta de que, como era de esperar, conecta con la cima de la montaña. Al llegar a la cima, nota la presencia de un mono albino sosteniendo un bastón. Curioso, el protagonista pregunta si por casualidad es el líder. También dice que no es como si el mono fuera Sion. En ese momento, el héroe recuerda la gran y sabia constelación y piensa en la posibilidad de que esta torre haya sido diseñada para imitarla. Pero rápidamente cambia de opinión porque ni siquiera se acerca a la real. Usando su espada, logra bloquear el ataque del mono albino. Con expresión confiada, afirma que se trata de una pelea real. El mono albino es muy ágil con el bastón, pero el niño apenas logra esquivarlo. El niño se da cuenta de que para ser un monstruo jefe en un mapa tutorial, sus habilidades son bastante impresionantes y que si continúa solo defendiendo, estará en gran desventaja. Con eso, el héroe termina retrocediendo y envainando su espada. Sin embargo, al avanzar, afirma que necesita atacar mientras minimiza el daño que recibe. En ese momento, logra agarrar el bastón del mono, dejándolo en completa furia. Sin embargo, el bastón en sí es resistente y no le permite hacer mucho. Usando su fuerza, arranca el bastón de las manos del mono albino. Mientras lo sostiene, se da cuenta de que pesa más de lo que esperaba. Con eso, el aura del mono cambia por completo. El sistema notifica que el niño ha desbloqueado un tesoro de la bóveda de la avaricia. Esta es la técnica del bastón del sexo débil, una técnica creada para alejar a quienes amenazan a los pobres. El mono albino se enoja y se confunde al mismo tiempo. Respondiendo en el lenguaje de los monos, el protagonista simplemente dice que eso no va a pasar. Luego, con un solo golpe en la cabeza del mono, lo hace desmayarse. En ese momento, el sistema anuncia que el monstruo jefe de Stone Mountain, el mono escalador, ha sido derrotado. Su nivel ha aumentado, junto con sus puntos de contribución, llegando hasta los 1000 puntos, y ha obtenido la piedra mineral del mono Stone Mountain. Interesado, el héroe dice que se lo entregará al anciano más tarde. En ese momento, usa su autoridad de glotonería para consumir al mono trepador. De esta forma, absorbe los nutrientes, aumentando en 5 su agilidad y también en 5 su inteligencia. El niño comprende que ganar 10 puntos de una vez es gracias a la codicia y que esta habilidad devoradora es increíblemente buena. Mirando hacia un lado, dice que ahora revisará a ese mono que estaba escondido. En ese momento se acerca a la cueva y entra. El sistema notifica que ha descubierto una mazmorra oculta, el campo de entrenamiento del héroe olvidado. Nervioso, el héroe se da cuenta de que se trata de una mazmorra del primer capítulo del tutorial, algo imposible, porque en una mazmorra es posible obtener recompensas increíbles, especialmente cuando uno es el primero en completarla, ya que las recompensas siempre son 1000 veces mejores que después. Así, afirma que no hay motivos para dudar después de haber llegado a este lugar. En ese momento, el sistema notifica que ha desbloqueado la bóveda de la avaricia y la orden del búho nocturno. Con esta habilidad, puede ver completamente en un lugar oscuro. Al bajar las escaleras, el héroe se da cuenta de que desde la entrada hasta este punto comienza un gran descenso, y que esta cueva está dentro de la montaña. Algún tiempo después, el héroe llega a un lugar que luce increíble. Se da cuenta de que las paredes y el suelo están cubiertos de marcas de cortes y luego ve espadas. Entonces, comprende que este lugar realmente hace honor al nombre del campo de entrenamiento. Al mirar más de cerca, nota algo muy extraño en la pared. Es algo que forma parte de la misión de espada del héroe olvidado. Sin pensarlo dos veces, el héroe mete la espada en la cerradura y la usa como una especie de llave. Luego, el sistema notifica que ha recibido el derecho de desafiar al héroe olvidado. El héroe en cuestión parece estar dormido en algún rincón de la cueva. Rápidamente se levanta, apareciendo como una especie de holograma o fantasma. Nervioso, el protagonista se da cuenta de que la pelea ya ha comenzado. Mientras saca su espada, comprende que no sale de la cerradura en absoluto.
El sistema notifica que el juicio del héroe olvidado ha comenzado y que solo se puede utilizar la espada rota en la recámara, ninguna otra arma, y que tan pronto como agarre la espada rota, comenzará el duelo del héroe olvidado. Rápidamente, el héroe fantasmal olvidado carga contra el niño, realizando un fuerte ataque vertical con su espada, pero el protagonista apenas logra esquivarlo. El héroe olvidado dice que ha pasado mucho tiempo desde que alguien lo desafió. Sorprendido, Xiong pregunta si hubo retadores antes que él. Respondiendo, el hombre dice que sí, pero hace mucho tiempo. Sonriendo, el niño dice que como el hombre todavía está allí, debe haber fallado. Esto continúa en una frenética pelea de espadas hasta que la espada del héroe termina rompiéndose. Sonriendo, el hombre dice que tenía razón. Rápidamente, el héroe agarra una de las otras espadas clavadas en el suelo para defenderse. Sin embargo, el héroe olvidado vuelve a atacarlo. El fantasma dice que sus reacciones son decentes, pero sus movimientos son lentos y torpes. Explica que el niño tiene experiencia, pero su cuerpo no puede seguir el ritmo. En ese momento, el protagonista comprende que el fantasma descubrió esto después de cruzar espadas solo unas cuantas veces. Confundido, el niño se pregunta qué pretende el fantasma con este juicio. En ese momento, el fantasma dice que está impresionado de que el niño haya notado la espada de energía. Inquieto, el protagonista comprende que es por eso que nadie ha logrado emitir un juicio, ya que encontrar este lugar ya es casi imposible. Mirando seriamente al héroe, el fantasma advierte que si el niño no puede superar esto, es mejor detenerse aquí. Sin pensarlo dos veces, Xiong avanza hacia su oponente. Parece completamente diferente, con movimientos mucho más precisos y rápidos. Sorprendido, el héroe olvidado pregunta cuánto tiempo piensa seguir esquivando. Xiong piensa que tiene razón porque contra los monstruos normales es suficiente descubrir sus patrones, pero contra él no lo es. Luego, se afirma a sí mismo que no puede simplemente esquivar o bloquear, dejándole la opción de abrir la bóveda de la avaricia para usar la espada Teiji. En ese momento, el fantasma carga con toda su fuerza para derrotar al héroe, pero su ataque termina siendo bloqueado. Luego, se da cuenta de que la espada que está usando termina resquebrajándose, por lo que la descarta. Dice que el movimiento del héroe no fue suficiente, pero pronto nota que se acerca. El protagonista tiene la mirada completamente enfocada, preparada para acabar con su oponente. Con eso, usa la tercera postura de la técnica Blood Wolf Sword, ejecutando el Blood Wolf Strike. Este ataque es lo suficientemente fuerte como para romper la espada del hombre, quien admite que es impresionante. El héroe olvidado dice que tal técnica sería imposible sin una gran experiencia. Pronto, piensa que el niño debe estar ocultando su fuerza porque no ve señales de que haya aprendido la técnica de la espada suave. El héroe entiende que esto es obvio porque abrió la bóveda del tesoro y obtuvo ese poder hace apenas unos momentos. Al mirar la espada a su lado, se pregunta cómo termina este juicio. Respondiendo, el hombre dice que naturalmente ha pasado ya que logró desarmarlo. También dice que con este nivel de potencial, duda que alguien pueda alguna vez quitarle la espada al niño. Mirando hacia atrás, el héroe comprende que este debe ser el poder que el héroe olvidado ha estado esperando todo este tiempo. En ese momento, se acerca a la esclusa para reclamar su recompensa. Luego, el fantasma le dice que aguante mientras la espada lo reconoce como su dueño. Sorprendido por lo que dijo el hombre, el protagonista piensa que debe ser al menos un arma de rango A. Pensando esto, pone todas sus fuerzas para sacarlo. Se dice a sí mismo que lo mejor es apretar los dientes y aguantar hasta el final. Con eso, termina escupiendo el jugo de fresa de su boca debido al gran esfuerzo que está haciendo. Y después de un tiempo, finalmente logra sacar la nueva espada. Mirándola detenidamente, comprende que esta es la verdadera forma de la espada del héroe olvidado. Sonriendo, el fantasma dice que parece que tendrá problemas con eso por ahora, pero que debería superarlo pronto. Desapareciendo por completo, dice que espera verlo mostrar algo aún mejor en el futuro. En ese momento aparece una notificación indicando que ha conquistado la mazmorra secreta, el campo de entrenamiento del héroe olvidado. Además, le informa que ha subido de nivel, logrando una hazaña histórica, y que como recompensa, sus puntos de contribución personal han aumentado en 20. Impresionado por el logro del niño, el cuervo encorvado acaba saltando de su propio asiento. Poco tiempo después, se les notifica que la sexta ola está comenzando y que deben detener la ola de monstruos y demostrar su valía. El líder les dice a todos que mantengan la formación ya que tienen la ventaja y no tienen nada que temer. Mientras tanto, Kang lucha contra los monstruos con sus propias manos. Tirando de su capa, la niña dice que el protagonista lleva un tiempo desaparecido y pregunta si le pasó algo. Kang permanece en silencio, ignorándola por completo. Ella dice que no puede esperar más para buscar al niño y le pregunta si el hombre musculoso vendrá con ella. El hombre responde que no será necesario en absoluto.
Sorprendida, la heroína le pregunta si no está preocupada ya que sin uno de ellos ya habrían perdido. Con los brazos cruzados, el hombre musculoso explica que el tipo no es lo suficientemente débil como para que la gente tenga que preocuparse por él. Al ver la pantalla que muestra 28 puntos, ambos quedan impresionados y Kang comenta que probablemente esté haciendo algo que ni siquiera pueden imaginar. Totalmente asombrada por lo que acaba de ver, la chica simplemente asiente. Poco después, el héroe termina despertando ya en el suelo de la cueva. Siente un dolor muy fuerte en el pecho y se pregunta si se debe a lo que hizo al desenvainar la espada, comprendiendo que toda su energía interna y humana fue drenada de golpe. Al mirar a un lado, se da cuenta de que está ansioso por liberar nuevamente el poder de la espada, pero necesita recargar su dantián. Con eso en mente, decide meditar para restaurar todo su chi o chakra interno. Sin embargo, en ese momento comienza a notar algo extraño ocurriendo. Al volver la vista, ve una especie de gigantesco pilar de energía. Entonces recibe una notificación de que ha desbloqueado la bóveda de la avaricia, obteniendo el círculo de maná negro. Además, recibe la técnica secreta Corazón Rompe Límites, una técnica de corazón transmitida durante generaciones en el clan manga. Tras recibir su recompensa, el héroe sigue meditando sin problemas. El sistema anuncia que todos han logrado superar la sexta, séptima y octava oleada. Con eso, se da cuenta de que al menos ha pasado un día desde que dejó el campamento y se siente aliviado de ver que todos lograron resistir sin él. Pero recuerda el desafío final del capítulo 1 del tutorial, la 10ª oleada. Y como era de esperarse, en la última oleada, el nivel de los monstruos aumentará brutalmente. Al ponerse de pie, comprende que aparentemente tendrá que probar su valía en el campamento por un tiempo. El sistema le notifica que ha logrado acumular energía interna en su dantián y que todas las artes marciales que use recibirán una mejora. Al ver cómo su magia ha crecido tanto, piensa que evolucionar de esta manera en menos de 2 días es una locura. En ese momento, obtiene la espada Partepiedras Durandian de Salada, una espada de rango B. Impresionado, el héroe comenta que no puede creer que esa espada haya estado escondida desde el primer capítulo del tutorial, algo bastante sorprendente. Y que incluso antes de su regresión, esa espada era solo un rumor, ya que nadie había logrado encontrarla. Sean comenta que la razón por la que su amuleto quedó completamente destruido debe ser porque su poder no es suficiente. En ese instante, el sistema notifica que solo quedan 24 minutos para el inicio de la 9ª oleada. El héroe entiende que debe apurarse, así que sale corriendo de la cueva. Mientras tanto, todo el grupo está luchando contra unos monos rojos. Una de las chicas pregunta por los heridos, pero otra le dice que no tienen tiempo para preocuparse por eso. De repente, un mono se lanza para atacar a una chica, pero el feroz Kang aparece y lo derrota con facilidad. La constelación de la araña de la corona corrige la postura de la jugadora, diciéndole que sus movimientos son lentos y torpes. Ella se da cuenta de que desde la 7ª oleada, los monstruos se han vuelto mucho más fuertes. En ese momento, un mono rojo intenta atacarla por la espalda, pero nota que su brazo no puede moverse. Entonces Kang levanta el suelo con fuerza, destrozándolo por completo. La chica cae al suelo y simplemente le agradece, mientras él le dice que por ahora solo respire profundo. Ella pregunta por los heridos y el hombre musculoso le dice que si ella cae protegiéndolos, todo el campamento será destruido. Sin embargo, la heroína nota que Kang también está agotado y dice que si ese sujeto no aparece pronto, estarán perdidos. En ese instante, Park aparece corriendo con un racimo de plátanos, diciendo que ya no pueden resistir más. Justo en ese momento, ella tropieza y cae al suelo, soltando las bananas, mientras un mono se lanza para acabar con ella. De pronto, todos los monos son alcanzados por una poderosa descarga eléctrica. La constelación de la araña de la corona se inclina ante el dios demonio. Al mismo tiempo, la anciana montada en la constelación de un cocodrilo también se inclina ante él. Es el protagonista, que está usando su magia de rayos, atemorizando a todos los monos pelirrojos. Al verlo, Park comienza a llorar de alegría. En ese momento, el protagonista utiliza cadena de rayos para atacar a todos sus enemigos. Al mirar a su alrededor, piensa que Yushu y Kang han resistido bien, pero se pregunta qué está haciendo Park entre ellos. Entonces, la constelación del ladrón con cabeza de burro se ríe y señala a Park. Muchas personas quedan impresionadas por la magia y la llegada del héroe. Entonces anuncian que él es el lobo sangriento. Sin embargo, el chico se muestra totalmente confundido por ese apodo. El abusón le pregunta si le gusta el título que él mismo le puso, emocionado, diciendo que el olor a jugo rojo se esparce cada vez que su espada se balancea mientras lleva una capa de piel de lobo. Al escuchar eso, el héroe se irrita, ya que el título de un jugador es algo importante, y ahora carga con uno puesto por un abusón. La hermana anuncia que han logrado superar la 9ª oleada. Xion queda en primer lugar con 41, 0 puntos, Yu con 4,
800 y Kang con 4, 700. En ese momento, el dúo en cuestión corre hacia el protagonista. Nerviosa, la chica dice que estaba preocupada y le pregunta dónde había estado. El héroe le responde que lo explicará después, y que por ahora debe concentrarse en proteger el campamento. La chica dice que está bien, pero le insiste que deberá contarlo todo después. El héroe se siente aliviado, porque por ahora Xiu es la líder del lugar. De repente, el hombre musculoso se acerca, comentando que la chica se ha vuelto más fuerte que antes. La pelirroja les dice que se reúnan más tarde cerca del viejo árbol roto. Confundido, el chico se pregunta si lo está desafiando a un duelo. En ese momento, Balantán se acerca. Xiong le dice que dé su reporte, y él informa que después de que el protagonista fue a la montaña rocosa, la sexta oleada terminó sin problemas. Mientras habla, el héroe se pregunta si ese sujeto había desarrollado ese talento, ya que recuerda que antes de su regreso era un lastre, pero ahora sus recuerdos y habilidades en los reportes son bastante competentes. Piensa que, al parecer, ha captado la atención del demonio de rango 6, Belfort. Court Valenton dice que las gemelas levantaron barricadas de madera. En ese momento, el héroe recuerda la existencia de las gemelas en cuestión. Una de ellas dice que les pidió que hicieran el lugar más resistente, mientras que su hermana argumenta que si hubieran seguido el plan, no habrían terminado antes de que llegara la ola. Park los llama Hanayong y Handong, preguntándose qué hacen. Sorprendido, el héroe recuerda que efectivamente eran dos. Recuerda que, desde la tercera oleada, le había impresionado lo bien que se movían para defenderse de los monstruos. Entiende que, por ser gemelos, destacaban aún más. Al ver al protagonista, ambos se sonrojan, diciendo que es el lobo de sangre. Al ver esto, el héroe queda en shock, pues aún no se acostumbra a ese horrible apodo. Entonces, se irrita porque Valenton le puso ese nombre sin consultarle. Cruzándose de brazos, dice que hicieron un buen trabajo y pregunta si compraron el equipo con sus puntos, a lo que uno de ellos responde que sí. El otro dice que necesitan más madera y que no tendrán tiempo si solo ellos dos preparan todo. El héroe cree que las barricadas de madera no servirán de mucho contra la 10ª oleada. En ese momento, el pájaro negro observa a uno de ellos, mientras la constelación de aves gigantes extiende sus alas hacia el otro jugador. Seong recuerda que dos señores demoníacos los vigilan y se da cuenta de que ambos tienen habilidades en construcción y fortificación. En ese momento, el protagonista declara que cuidará del bosque, haciendo brillar los ojos de ambos. Celebrando, dicen que el lobo de sangre es el mejor. Tiempo después, el cuarteto comienza a adentrarse en el bosque. El héroe entonces desenvaina su nueva espada. Uno de los gemelos le pregunta si va a cortar madera con una espada, mientras que el otro le pregunta si no quiere un hacha. Sin embargo, el chico responde que está bien. Entonces, con un solo golpe de espada, logró cortar la madera por la mitad. Observando atentamente, afirmó que tal como estaban las cosas, este era su límite sin usar magia interna. Se dio cuenta de que la espada pudo dañar la roca, pero si el poder del maestro era insuficiente, ni siquiera podría cortar un árbol correctamente. Cerrando los ojos, afirma que aún le queda un largo camino por recorrer. Al abrir la bóveda de la codicia, agarra la espada, pero los 18 golpes se multiplican. Entonces, de un solo golpe, corta la madera a la perfección, haciéndola caer al suelo. Todos quedan impresionados por la fuerza del héroe. El sistema notifica que, mediante energía interna y según la habilidad de la espada, los 18 golpes se han potenciado. Con eso, el chico avanza hacia varios árboles, deforestando todo el bosque. Mirando a su alrededor, el chico dice que no necesita preocuparse por el transporte, porque alguien se encargará. Tiempo después, se agota de cargar todos los troncos él solo. El chico cree que bromea, pero se da cuenta de que el rubio ya ha movido 3. Pronto recuerda que, de todas formas, iba a dirigir todo lo que le correspondía. El estudiante serio afirma que ya ha terminado con los gemelos y que debería centrarse en otra cosa. Luego se dirige hacia los heridos, que están bajo una especie de tienda de campaña. La chica de pelo azul dice que curará a esta persona y luego cuidará a la siguiente. En ese momento, el chico recuerda que había hablado con ella antes, cuando estaban en primera línea atendiendo pacientes. Ella cura a todos sin necesidad de ayuda. El león ensangrentado termina lamiendo todo el jugo rojo que rodea a ese jugador en particular. Fue elegida por el gran comandante del infierno, Marvis rango 5. Esta Marvis en cuestión tiene el poder de causar y curar enfermedades. En ese momento, aparece el protagonista, pidiéndoles que se dividan las responsabilidades. Comenta que él atenderá a los pacientes con heridas externas graves y que ella se encargará de los que tengan heridas internas. En ese momento, la sanadora simplemente se levanta, diciendo que lo entiende. Entonces, el chico abre inmediatamente la bóveda del gremio usando la habilidad de sanación. Impresionada, la chica comenta que las habilidades del chico han mejorado,
Mientras tanto, Saen cree que han curado el hechizo del segundo círculo, que es mucho más fuerte que el del primero. Entonces le dice a la chica que será mejor que él. Le explica que la constelación con la que hizo un contrato es muy poderosa. Al verlo, la constelación del león se toca la melena, satisfecha tras recibir elogios de un humano. Tiempo después, el protagonista le dice que puede volver a llamarlo si necesita ayuda. Mientras camina por la zona, el héroe nota que la estructura del campamento se ha vuelto más sólida de lo que esperaba. Le sorprende lo mucho que han cambiado las cosas durante su estancia en las montañas rocosas. Poco después, llama al anciano. Entiende que el equipo que Tu y Kang usaban debió haber sido fabricado por Shang y Siak. Rápidamente, el anciano se fija en la espada del héroe y cuestiona su historia. Impresionado, dice que se preguntaba a dónde había ido y que, al parecer, ha regresado con una obra maestra. Cambiando de postura, dice que esta espada probablemente ni siquiera necesite afilarse. Sin embargo, el protagonista le muestra una piedra y le dice que debería echarle un vistazo. En ese momento, el anciano comenta que parece un mineral muy singular. Es la piedra de avellano que el chico obtuvo tras derrotar al jefe mono en las montañas rocosas. Explica que pensaba usarla para fabricar armaduras, y el herrero comenta que ya ha fabricado armas para todos en el campamento. Entonces Siak pregunta si puede entrenar antes de la primera oleada. Al ver el tiempo restante, el anciano comenta que tiene un poco de margen y pregunta si hay alguna razón para la prisa. Al irse, Shang simplemente responde que sí. Entonces, piensa que planea darlo todo en la siguiente oleada. Poco después, él y Kang están entrenando, y entonces comenta que el musculoso ha mejorado mucho durante este tiempo. Dice que incluso ha aprendido los movimientos de Tai Chi correctamente, incluso sin haberlos estudiado nunca, y el pelirrojo responde que tiene un talento especial para aprender con el cuerpo. Sin embargo, el héroe dice que esto no es precisamente maximizar su fuerza. De repente, carga contra el musculoso desprevenido. El héroe usa la técnica del puño de la familia Jinju, un arte marcial especializado en el combate cuerpo a cuerpo. En ese momento, ambos puños chocan. El cuerpo del musculoso tiembla, mientras que el héroe se mantiene firme. Sio siente el impacto, impresionada por lo que acaba de presenciar. Al mirarse la mano, el pelirrojo la ve temblar, dándose cuenta de la fuerza del puño del chico. Después, el héroe dice que, cuando el hombre se transforme por completo, también le enseñará las técnicas mentales. El tonto de los asuntos llama a Yang Pil, quien llega rápidamente como un lacayo. Le pregunta si el chico está libre, y este responde que sí. Sin más ceremonias, el protagonista le ordena entrenar con Han Chul. Sin embargo, la expresión asesina del hombre termina asustándolo. El rubio dice que tiene algo importante que hacer, mientras que el héroe le dice al pelirrojo que lo use como quiera. Entonces, decide agarrarlo del cuello y arrastrarlo sin piedad. En ese momento, la constelación ladrona con cabeza de burro termina rodando por el suelo, riendo desconsoladamente por la situación. Tiempo después, el héroe entrena contigo. Observa que su estilo es muy diferente al de Kang y que sabe aprovechar al máximo sus fortalezas. Sin embargo, le dice que su técnica es buena, pero le falta potencia. Explica que está bien enfrentarse a muchos monstruos débiles, pero que al luchar solo contra uno fuerte, la velocidad y la técnica no bastan. Al oír esto, la constelación de araña de la corona asiente. La chica entonces coincide con lo dicho por el protagonista. Xion comenta que cada vez que sale del campamento se enfrenta a monstruos jefes, y que son mucho más fuertes que los que aparecen normalmente en las oleadas. Comenta que predice que podría aparecer un jefe en la siguiente oleada. Sin embargo, no es solo una predicción, ya que no puede revelar el resto, dejándote a ti solo para que lo averigües. Sonriendo, el héroe dice que, de ahora en adelante, cuenta con ella para que abandone el campamento. Ella le devuelve la sonrisa, asintiendo. Solo quedan 5 minutos para que comience la 10ª y última oleada. Xion lleva la armadura del lobo rojo, que aumenta su ataque en un 10% e infunde miedo en los monstruos. El héroe le dice al anciano que ha superado sus expectativas. Entonces, la constelación del soldado de la corona afirma que la técnica empleada en la armadura garantiza su calidad. En ese momento, el niño le pide al anciano que se refugie, pero aún así, quiere ver brillar su obra maestra. Levantando el pulgar, dice que sabe que el niño no dejará pasar ni una sola mosca por allí. El héroe simplemente le pide que se mantenga a salvo detrás de todos. En ese momento, el sistema notifica que la 10ª y última oleada está a punto de comenzar. Llega una gigantesca manada de lobos rojos carmesí, junto con los monos dementes. Se dan cuenta de que ya se han enfrentado a estos jefes y empiezan a sentirse seguros. Al ver al jabalí, uno de ellos pregunta si no hay demasiados monstruos. En ese momento, el líder explica que, como ya los habían derrotado una vez, deberían mantener la calma y formar una línea defensiva alrededor de las barricadas. De repente, aparece el jefe lobo, se llama Hanyu, el colmillo rojo. Las chicas están aterrorizadas. Además de él, aparecen Pagmolar, el rojo y Garra Segadora roja.
En ese momento, el grupo se vio rodeado por varios monstruos poderosos. Preocupados, le preguntaron al líder qué hacer. Tartamudeando, la chica empezó a pensar. Sin tiempo para eso, el héroe avanza a toda velocidad, tan rápido que golpea a uno de los monstruos con su daga. Los lobos rojos terminan aterrorizados por el efecto de la armadura. Con un aura completamente diferente, el protagonista llama a Yu y Kang, pidiéndoles que reaccionen. Este es el poder de la cadena de velocidad, potenciado gracias a la materialización de la Torre Negra. El héroe lanza esta técnica contra el lobo gris, quien termina sintiendo su efecto. Se da cuenta de que el lobo es mucho más débil. Pero pronto comprende que, en realidad, se ha vuelto mucho más fuerte. Frente a él se encuentra Hanyu, el colmillo rojo, quien ha entrado en modo berserker. Mientras observa a su oponente acercarse, el chico cree que este ataque acaba de destruir la mitad del campo de un solo golpe. Pero ahora, en ese momento, conoce los patrones de habilidad de su oponente. Con eso, carga para un ataque frontal con su espada. Rápidamente esquiva el ataque del lobo. Saltando sobre él, logra golpearlo directamente en la cabeza. Tras derrotarlo, el sistema le notifica que ha recibido 4000 puntos de mérito personal, además del objeto colmillo de Hanyu. Con eso, usa su autoridad de la gula para absorberla, aumentando su fuerza en 5 y su agilidad en 10. Al ver morir a su líder, los lobos rojos se asustan aún más. Entonces, el protagonista le pide a alguien al azar que los cuide y se lanza a luchar contra otros jefes. Mientras tanto, Kang se enfrenta a ese jabalí gigante. Al verlo, el héroe se da cuenta de que lucha con pura fuerza bruta, pues ese es su estilo. En ese momento, Pagmolar el Rojo usa su habilidad de terremoto. Entonces rápidamente, el musculoso ruso golpea el suelo, produciendo el mismo efecto. En esta ocasión, neutralizó el terremoto con otro. En ese momento, el héroe le indica que use la primera forma del puño de Jin Yuyanga. Tomando su espada, le pide a Kang que siga su ejemplo. Rápidamente, el héroe usa su agilidad y logra colocarse detrás del monstruo. En ese momento, usa la primera técnica del puño Jinyu, asestando un poderoso puñetazo que le rompe el cuerno. Con eso, el puño Hanxi de Kang mejoró y se lanza a atacar al jabalí de frente. Con una serie de puñetazos, logra derrotarlo sin mayor dificultad. Después, queda impresionado con sus propias habilidades. Se pregunta si ya le dieron like, comentaron y se suscribieron al canal para que Animanga pueda seguir haciendo estos resúmenes para ustedes. No se olviden de activar la campanita. Nos vemos en la siguiente aventura.